Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya, maravilloso el Señor para siempre. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, los hermanos y los amigos que nos visitan. Les damos una cordial bienvenida. Saludamos también a todos los que están participando del culto a través de nuestro canal Refugio para el Alma TV. Donde quiera que se encuentren, deseamos que Dios bendiga mucho sus vidas. Gloria al Señor. Voy a invitarles a estar puestos en pie y a que abran sus Biblias en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 44. Isaías, capítulo 44. A Dios sea la gloria. Cristo vive para siempre. Aleluya. Vamos a leer los versículos 21 y 22. Allí dice la palabra del Señor lo siguiente: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Amén. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, aquí estamos delante de tu bendita presencia, honrando y glorificando tu santo nombre. Agradecidos contigo, Señor, porque si aún estamos en pie, no es por otra cosa que por tu bendita y santa misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra, esta palabra que es alimento para nuestras almas, esta palabra a través de la cual día tras día tú nos das el alimento espiritual y la formación que necesitamos. Háblanos en esta hora, Padre. Abrimos nuestros corazones para recibir el consejo de tu palabra. Unge en nuestros oídos, Señor, que con fe y humildad podamos recibir el consejo de tu bendita palabra. Lléname de tu gracia, Padre, por favor. Úngeme con tu Santo Espíritu. Pon en mis labios el mensaje que tú consideres necesario para tu pueblo. Que tu palabra no vuelva vacía a ti, sino que haga la obra para la cual tú la envíes, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y a ti te damos de antemano la honra, la gloria y el reconocimiento, porque solo a ti pertenecen en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Gloria al Señor. ¿A quién nos volveremos sino al Señor? Es el tema que Él me ha regalado para compartirles en esta preciosa tarde. ¿A quién más nos volveremos sino al Señor? Amén. ¿A quién más nos volveremos sino al Señor? En este pasaje Dios le está hablando a su pueblo Israel, que como nos enseñan las Escrituras, a pesar de ser el pueblo escogido de Dios, infortunadamente fue un pueblo muy inestable, fue un pueblo ingrato con Dios, a pesar de todas las maravillas que el Señor hizo. Siempre le defraudaban, le daban la espalda, se olvidaban de su misericordia. Y sin embargo siempre estuvo la mano de el Señor ahí. Nunca Dios ha apartado su misericordia de ese pueblo. A pesar de todo,
Y uno ve en esto el poder de Dios, amados hermanos. Israel era para que hace muchos siglos ya hubiera desaparecido de la faz de la tierra, el pueblo judío como tal. Sin embargo, de una manera milagrosa, ahí está ese pueblo. Cuando usted estudia un poco de historia universal, encuentra que en la antigüedad existieron muchas naciones, muchas culturas, pueblos como los asirios, como los fenicios, por mencionar algunos, pero hoy no están. Un día simplemente desaparecieron de la faz de la tierra los moabitas, los amonitas, los filisteos, desaparecieron. Imperios como los mayas, para no ir muy lejos, aquí en Centroamérica, aquí cerca, sencillamente desaparecieron. Y fue un imperio bastante importante, pero desaparecieron de la faz de la tierra. Sin embargo, este pueblo, a pesar de que nunca se ha caracterizado por ser una nación numerosa, sabemos que en este planeta hay naciones muy numerosas. India y China, por ejemplo, tienen más de 1.300 millones de habitantes cada una de ellas. Y hay países con Estados Unidos en este momento cuenta con alrededor de 360 millones de habitantes. Brasil cuenta con más de 200 millones de habitantes. Israel nunca ha pasado, hoy por hoy, en Israel viven unos 8 millones de judíos. Y en el mundo se calcula que hay unos 7 u 8 millones más esparcidos por todo el mundo. En pleno siglo XXI, con la disparada que se pegó la población mundial, Israel solamente cuenta con unos 15 millones de individuos a nivel mundial. En este tiempo, entonces dígame, ¿qué sería 2.000 años atrás, 3.000 años atrás? Recordemos que este pueblo tiene una historia de más de 4.000 años. La mayoría de los pueblos en 4.000 años han desaparecido. Israel ha permanecido, y lo más tremendo es a pesar de que, por ejemplo, en su momento Faraón quiso exterminarlos, trató de exterminarlos, a pesar de que en su momento el imperio babilónico casi también los borra de la faz de la tierra, a pesar de que en su momento, en el año 70 de nuestra era, el general romano llamado Tito invadió Jerusalén. Dice la historia que alrededor de 1.100.000 judíos murieron en el asedio, que duró 4 años, desde el año 66 hasta el año 70. 1.100.000 judíos, es decir, la mayoría. Y el otro poquito que quedó fue esparcido por el mundo. Fueron llevados a Roma, esparcidos por todo el imperio romano como esclavos. El mismo imperio romano, en su intento de borrar de sobre la faz de la tierra, el pueblo de Israel le cambió el nombre a la tierra de Israel y la llamó Palestina. Eso fue el imperio romano. Fueron ellos quienes hicieron eso. En ese último intento desesperado
por borrar a Israel de la faz de la tierra, quedaban pocos judíos, los esparcieron por el mundo y cambiaron el nombre de la tierra, Palestina. Entonces tal vez el diablo diría, los acabé con ellos, porque históricamente hablando, y si usted ha estudiado el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, usted encuentra ese conflicto histórico entre Satanás, que el Señor lo reprenda, en contra de Israel. La mujer del capítulo 12 de Apocalipsis, que dice que estaba allí en dolores de parto y que dio a luz un hijo varón, esa no es María, es Israel como nación. Y dice que el dragón abrió su boca para tragarla y bueno, todo lo que dice en ese capítulo simplemente refleja el conflicto histórico que ha habido entre Satanás e Israel. Satanás odia a Israel. En el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 21, encontramos un ejemplo de ello. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Mire que se levantó fue contra Israel, no contra David, contra Israel. E incitó a David para que hiciese censo de Israel. El propósito del diablo era hacer pecar al rey contra el pueblo para que Dios enviara juicio contra el pueblo. Y ha sido un conflicto de todos los siglos. Sin embargo, de una manera milagrosa, Dios ha sostenido ese pueblo. Y ahí está Israel, con sus defectos, con sus virtudes, pero ahí está. Y es un pueblo que sigue en el propósito de Dios. Se sabe que los propósitos de Dios para con Israel quedaron en stand-by a partir del momento en que vino Cristo, ellos lo rechazaron. Cristo va a la cruz y con su muerte en la cruz comienza el período de la gracia y los tratos de Dios con Israel se suspenden, pero no se cancelan definitivamente. Cuando usted va a Romanos capítulo 11, yo le invito a que vayamos allí, por favor. Capítulo 11 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. 11. Vamos a leer del verso 25 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Mire que es un misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, no definitivo, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pare ahí, por favor. Mire, hermano, primero, aquí pues quiero también aprovechar para hacer una aclaración. Cuando usted estudia Romanos desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11, en todos esos 3 capítulos, Pablo está tocando el tema del endurecimiento de Israel, el endurecimiento espiritual. Eso es lo que está tratando ahí. Luego nos dice a los cristianos que no ignoremos este misterio, porque es un misterio. Eso no lo entiende el mundo. Eso no lo entienden las naciones que han querido destruir a Israel, como Irán, como Irak,
como Egipto, como Jordania, que siempre han soñado con destruir a Israel y que nunca lo van a poder destruir, porque es que Israel está en las manos de Dios. Amén. Y el que se meta con Dios, hermano, pues lleva todas las de perder. Entonces dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Es decir, para que nosotros nos vayamos a sentir superiores a los israelitas, ¿no? Tantos defectos han tenido ellos como los tenemos nosotros también, amén. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, hasta que se haya convertido el último gentil. Dicho de otra manera, hasta que la iglesia sea arrebatada al cielo. Si hoy la iglesia fuera arrebatada, la gente que se convirtió hoy en cualquier lugar del mundo es arrebatada y ahí se cumple la plenitud de los gentiles. Pero inmediatamente termina la dispensación de la gracia, se reanudan los tratos de Dios para con Israel. Porque durante el tiempo, la época de la tribulación, otra vez Satanás, que el Señor lo reprenda, se va a levantar contra Israel. Pablo habla de eso. Si usted va a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, bendito el Señor para siempre. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, gloria al Señor. Leamos desde el verso 1 para que tomemos la idea completa. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es decir, con respecto al arrebatamiento de la iglesia, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros, todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pare ahí, por favor. Mira, amado hermano, aquí Pablo indirectamente está tocando el tema también. Pablo está diciendo, una vez que la iglesia sea arrebatada al cielo, se va a levantar el anticristo, a quien él llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y mire que el anticristo va a tener una relación directa con Israel. El anticristo se va a caracterizar por ser un hombre sagaz, muy astuto para engañar. Va a lograr engañar a buena parte del pueblo judío, no a todos, pero a buena parte. Y le va a hacer creer que él es el Mesías. Porque mire que va a ser tan convincente que va a lograr entrar al templo. El templo de Jerusalén todavía no existe, pero va a ser construido dentro de poco tiempo y en un tiempo récord. Supongamos 3, 4 meses, 5 meses. La ingeniería, usted sabe que se ha desarrollado de una manera impresionante. Hoy construir un enorme edificio toma
2 o 3 meses, desde que se tenga toda la logística, eso en un momentico lo construyen. Se dice que ya los judíos tienen todo el templo prefabricado, todo. Todas las placas, es decir, eso es simplemente empezar a ensamblar y listo el templo. Lo cierto es que para cuando aparezca el anticristo, el templo ya va a estar. Y a la mitad de la tribulación, cuando usted estudia Daniel capítulo 9, dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos, no con todos los judíos, sino con muchos. Pero a la mitad de la semana, él mismo romperá el pacto. Es decir, para que lo entendamos en palabras nuestras, el anticristo hará un pacto de 7 años, hará firmar un pacto de 7 años entre Israel y todos los pueblos vecinos. Entre ellos nada más y nada menos que los musulmanes, que son los que tienen la mezquita de Omar, la cúpula de la roca allá en Jerusalén, justo en el lugar donde debía estar el templo de Salomón, el templo de Dios. El único que va a lograr que los musulmanes de una manera pacífica se retiren de allí y permitan que ese templo sea removido para que se construya el templo de Dios es el anticristo. Y les va a decir, vamos a firmar un pacto de paz por 7 años, pero a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, él rompe el pacto. ¿De qué manera? Entra al templo, se sienta como Dios haciéndose pasar por Dios, es decir, haciéndose pasar por el Mesías. Claro, los judíos ortodoxos, los judíos que no le crean al anticristo, inmediatamente se van a dar cuenta de que eso es un engaño. Ellos van a huir. Ya es cuando usted en Apocalipsis capítulo 2 encuentra a la mujer que huye al desierto, donde Dios le tiene un lugar preparado y allí será sustentada por 1260 días. Es el pueblo de Israel, es el pueblo fiel. Amén. Entonces, quiero traer todo esto a colación para que usted y yo seamos conscientes de que Israel nunca ha desaparecido del radar de Dios, nunca. Ahí está. En este momento están en stand-by los planes de Dios para con Israel. Y aquí, en este pasaje de Isaías que hemos tomado, Dios le habla a Israel, pero también nos habla a nosotros. Porque recuerde, amado hermano, Israel siempre será un referente para nosotros como iglesia, siempre. Muchas de las cosas que han pasado con este pueblo a través de la historia, en mayor o menor escala, pasan con nosotros también. No crea que es únicamente a Israel a quien Dios tiene que decirle esto que nos dice en estos 2 versículos que hemos tomado. Vuelva a Isaías capítulo 44 y ya no lo vamos a leer para Israel, lo vamos a leer para nosotros. Gloria al Señor. Verso 21. Acuérdate de estas cosas, hijo mío, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Hijo mío, hija mía, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Amados hermanos, vamos a ser muy honestos y no nos engañemos. ¿Cuánto tiene que luchar Dios todos los días con su pueblo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Aquel se desanima, aquel se descuida, aquel cae en algún pecado. Y Dios no dice, este cayó en adulterio para el infierno, este está desanimado para el infierno, este no ha vuelto el culto para el infierno. No, usted ve a Dios luchando con cada uno de nosotros. Hijo mío, no me olvides, tú eres mi siervo, yo deshice como a nube tus rebeliones. Nos está recordando el Señor de dónde nos sacó.
¿Se recuerda dónde lo sacó el Señor a usted? De ese templo donde usted lleva 40 días ayunando. ¿Ah? ¿De dónde nos sacó el Señor a usted, a mi hermano? Del basurero del pecado. Algunos con problemas de idolatría, otros con brujería, otros con adulterio, otros con homosexualismo, otros con unas aberraciones tremendas, otros de la borrachera, pero de alguna parte nos sacó el Señor. Unos pocos, pues, digamos, se exceptúan, nacieron en el Evangelio, gloria a Dios por ellos, pero la mayoría de nosotros no nació en el Evangelio. Y de hecho, si vamos a la palabra, la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso hay muchos muchachos que crecen en el Evangelio y salen y se van después porque como ellos no tienen nada que agradecerle al Señor, no valoran la misericordia de Dios. Uno que sí pasó por ese mundo y fue golpeado tantas veces por Satanás, uno anhelaría, yo personalmente, hermano, yo hubiera querido conocer al Señor a los 10 años. Como un hermano Luis M. Ortiz, por ejemplo, a los 10 años conocer al Señor, qué bendición. Pero bueno, obviamente ya el pasado, pues ya no hay nada que hacer al respecto. Lo importante es que hoy somos salvos. Pero a pesar de todo eso, cada cristiano en algún momento experimenta, hermano, unos desiertos espirituales, unas luchas que lo ponen como a punto de volver atrás. Y entonces es donde viene el Señor en su misericordia y nos habla al corazón y nos dice, acuérdate de estas cosas. Es decir, nos está diciendo, acuérdate de cómo era tu vida antes de conocerme a mí. Acuérdate de dónde te saqué. Acuérdate de todo lo que yo he hecho contigo a través de los años. A veces, hermano, al cristiano como que le parece que Dios no ha hecho mayor cosa. Hermano, el diablo quiere venderle esa mentira a usted. Pero si usted es honesto, hermano, Dios ha hecho demasiadas cosas en su vida, en favor de su vida, en favor de mi vida. Pero mire el problema de Israel, siempre se olvidaba, hermano, siempre. Y así hay muchos cristianos. Llegan a un punto muerto en sus vidas en que ellos como que no le encuentran sentido a la vida, al caminar con Cristo, no le encuentran sentido a servirle a Dios. Y como que se olvidan de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Y es más, se olvidan de las promesas que Dios les ha hecho también. Entonces Dios nos dice, acuérdate de estas cosas, hijo mío, porque mi siervo eres, yo te formé. Dice el Señor, siervo mío eres tú, no me olvides. Amado hermano, hay que decir con tristeza que muchos cristianos han llegado a olvidarse del Señor. No es que ellos ya no se acuerden que Dios existe, no es eso. Se han olvidado de orar, se han olvidado de cultivar su relación con Dios. Hay muchas maneras de olvidarse de Dios, amado hermano. No hay que entrar en un cuadro de amnesia total para decir, hermano, es que me olvidé de Dios, ya ni siquiera sé quién es mi esposa, veo a mis hijos y no los reconozco, papá, ¿quién soy yo? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cristianos que, hermano, a veces ya se pasan semanas enteras sin orar. Han comenzado a olvidarse del Señor. Y empiezan a involucrarse en una cantidad de cosas, por acá, por allá, la familia, tantas cosas. Y Dios va pasando a un segundo, a un tercer, a un cuarto plano. Es una manera disimulada de olvidarse del Señor. Y cuando usted se lo encuentra, lo saluda, hermano, ¿qué pasa? No hace mucho tiempo que no lo hemos vuelto a ver en la iglesia. Muchos han dicho, no vaya a pensar que estoy descarriado. Yo no me voy a descarriar. ¿Y por qué se han terminado descarriados? Porque la experiencia nos ha enseñado, amado hermano, que esto no es de decir, sino de hacer.
Yo no me gano nada con decirle a ustedes, no vayan a pensar que yo me voy a descarriar, no vayan a pensar que yo estoy descarriado. No, es que esto no es, no, hermano, es que yo soy el que me tengo que cuidar. Esto no es de decirle a usted, no vaya a pensar. Hace algunos años, un pastor infortunadamente se oyó la noticia de que había caído en adulterio, y como ustedes saben, pues acá en la obra un pastor cae en adulterio y automáticamente queda descalificado para seguir ejerciendo el ministerio. Como ese pastor, yo había tenido una buena relación con él, alguien que yo admiré en su momento, pues yo consideré como mi deber escribirle un mensaje y decirle, pues no preguntarle nada de lo que había pasado, sino que se mantuviera en los caminos del Señor, que luchara por mantenerse. Y él me respondió. Y me respondió textualmente, recuerdo, no se me olvidan las palabras, que nadie vaya a pensar que yo me he descarriado. Que nadie vaya a pensar. Y bueno, en otras palabras no recuerdo, pero o sea, en otras palabras me dijo, tranquilo hermano, no le vaya a ocurrir que yo estoy descarriado. Tristemente ese hombre hoy por hoy está súper descarriado, su hogar lo perdió hace muchos años. Está en una condición, lo poco que he vuelto a saber de él, muy mal, muy triste, porque en su momento fue una persona de bendición y de inspiración. Pero todo esto nos enseña, amados hermanos, que es que esto no es simplemente de yo decir. No, hermano, no vaya a pensar que yo estoy descarriado, no vaya a pensar que me voy a descarriar, no, hermano, nunca le diga eso a nadie, nunca a nadie le diga a usted eso. Vaya usted a la presencia de Dios, humíllese delante de Él y pídale misericordia. Porque a veces cuando la gente más habla, más rápido terminan cayendo. Porque ellos creen que simplemente con decirle a los demás. A mí también en algún momento una joven que llegué a pastorear hace muchos años, que me tocó sacarla del grupo de alabanza porque empecé a escuchar algunas cosas por ahí. Hermana, me perdona, me toca retirar el grupo de alabanza, espero que se mantenga, luche. Ella me dijo las mismas palabras, no vaya a pensar, hermano, que me voy a descarriar. No había que pensarlo, ya estaba descarriada. Y nunca más esa mujer volvió a levantarse, nunca más. Porque esto no es de hablar, amado hermano, esto no es de hablar. Esto es de uno con honestidad de examinarse cómo estoy yo delante del Señor. Usted sabe por qué condición está atravesando al día de hoy. Usted lo sabe. Usted sabe cuál es su nivel de oración. Usted sabe si su corazón está más afuera que adentro. Usted lo sabe. Puede haber cristianos que en este momento su corazón esté más afuera que dentro de la iglesia y todavía asisten al culto, pero en el corazón están descarriados ya. Y sin embargo, hasta el último momento Dios les extiende su misericordia y le dice: acuérdate que tú eres mío, que tú eres mi siervo, acuérdate que yo te redimí. Acuérdate que yo perdoné todos tus pecados, que yo deshice como una nube tus pecados, como niebla tus rebeliones. Acuérdate de eso y no me olvides. El peor error que puede cometer alguien que haya conocido al Señor es olvidarse de Él, porque es desligarse del Señor, es desligarse de Cristo y quedar a merced de lo que Satanás quiera hacer con su vida. Porque mientras usted y yo, amados hermanos, con la lucha, las dificultades, todo, porque todo cristiano pasa por momentos difíciles, pero usted luche por mantenerse ahí, Dios va a estar ahí sosteniéndolo. Y el Señor dice: mis ovejas son mías, nadie las arrebatará de mi mano. A veces uno oye, hermanos, no es mala la intención, pero es mal dicho.
Hermano, yo lo que más le pido al Señor es que no me vaya a soltar, es que el Señor nunca lo va a soltar. Es usted el que se puede llegar a soltar de las manos del Señor. No crea que de un momento a otro usted amaneció ahí y que escuchó una voz aquí que le dijo, te solté. Mirar cómo se defiende ya. No, hermano, jamás. Dios nunca nos va a soltar. Mis ovejas son mías, dice el Señor. Nadie las arrebatará de mi mano. Él nos tiene en la palma de su mano. El problema es cuando la persona de su propia iniciativa toma la decisión de irse alejando de Dios. Tal vez porque permitió que su corazón se llene de raíces de amargura, de incredulidad, de celos, de envidia o de otras cosas. Entonces es tristemente el creyente el que se aleja de Dios, no Dios el que se aleja del creyente. Eso no pasa. Salvo que haya pecado, Dios nunca se alejará de ninguno de sus hijos. Obviamente, si ya la persona comienza a pecar de una manera deliberada, recuerde lo que le pasó a Sansón. Dios se apartó de él. Pero usted no encuentra en la Biblia que Samuel un día todo confundido, que porque el Señor se apartó de él. Que Daniel estaba muy triste y todo preocupado porque a pesar de que oraba 3 veces al día, el Señor se apartó de él. Jamás, hermano, jamás. Cualquiera hubiera podido decir cuando a Daniel lo arrojaron al foso de los leones, Dios lo dejó, Dios lo abandonó. ¿Cuál, hermano? Cuando Daniel llegó al foso de los leones ya estaba el ángel de Dios ahí y paralizó a todos esos leones, hermano. Esos leones que vivían muertos de hambre porque los dejaban semanas sin comer, y todo el que ofendía al rey, hermano, comida para los leones. Los enemigos de Daniel esa noche se alegraron, hermano. Es que lo que ellos querían, destruir a Daniel. Ustedes los pueden imaginar, hermano, frotándose las manos, felicitándose los unos al otro. Lo logramos, lo logramos. Lo quitamos del camino. Eso era lo que nos estorbaba, porque así es el diablo, que el Señor lo reprenda. Al Hijo de Dios fiel, Satanás lo aborrece, hermano, y quisiera borrarlo de la faz de la tierra. Por eso estos hombres que eran funcionarios de Nabucodonosor y de Darío, ahora ya de Darío, se alegraron cuando lograron que el rey firmara ese edicto. Mire que de alguna manera engañaron al rey para que él firmara el edicto. El diablo se inventa una cantidad de cosas, hermano, con tal de destruir a un hijo de Dios. Pero mientras ese hijo o esa hija de Dios permanezca fiel, hermano, no hay diablo, no hay demonio, no hay enemigo, no hay principado, no hay potestad, no hay gobernador de las tinieblas que pueda dañar a un hijo de Dios. No lo hay. Allí envió Dios el ángel, los leones quietecitos como gaticos ahí toda la noche, hermano. Y al otro día se levanta el rey Darío todo apesadumbrado porque a él le dolió que hicieran eso con Daniel, pero lo maniataron. El rey, a pesar de ser el rey, pero había leyes que también lo controlaban, a él lo maniataron con ese edicto. Y sin embargo, hermano, como que algo le decía, el Dios del que Daniel me habla parece que sí es el Dios todopoderoso. Y aquí me voy a dar cuenta. Y se levantó y fue hasta ese lugar, hermano, y miró hacia abajo y habló: Daniel, el Dios tuyo, al que tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Hermano, la Biblia no me lo dice, pero usted se imagina cuál pudo haber sido la reacción de este hombre, cómo se sobresaltó al escuchar a Daniel responderle y decir: oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel para que cerrara la boca de los leones. Aquí estoy.
sea, hermano, nadie que se mantenga fiel al Señor puede decir, hermano, es que Dios me abandonó, Dios me dejó justo en el momento más difícil de mi vida, Dios me dejó tirado. Jamás, jamás. Es cuando el mismo cristiano, él mismo, ella misma, toma la fatal decisión de irse alejando del Señor, que comienza a quedarse sin la cobertura espiritual, sin la protección de Dios. Y es de eso que nosotros debemos cuidarnos, amados hermanos. Es de eso. Así usted esté pasando por un desierto espiritual, porque pasamos por desiertos espirituales. Pero hermano, con todo y sus luchas, no se olvide del Señor. Vaya a la presencia de Dios. Dígale, Señor, por favor, ayúdeme. Señor, estoy pasando por un momento difícil. No soy el mismo de antes, no soy la misma de antes, no estoy orando como antes, pero por favor, ten misericordia de mí. Guárdame, Señor, de yo volver atrás. Guárdame de caer de tu gracia. Guárdame de perder la fe. Hermano, y créame, mientras esté pasando por ese desierto, el Señor lo va a sostener. No es fácil. Ahí está la historia de Elías, que ilustra perfectamente lo que es pasar por un desierto espiritual. En un desierto espiritual se pierden los anhelos, se pierden los deseos, se pierde la fe, se pierde el gozo. Ahí estaba Elías, tirado debajo de un árbol diciéndole, Señor, máteme, máteme porque no quiero vivir. Un israelita verdadero no se suicidaba. Ellos nunca consideraban el suicidio como una alternativa. Pero sí le dijo, Señor, mátame mejor. Yo no soy mejor que mis padres. Es decir, yo no soy mejor que mis antepasados. Yo no soy mejor que Moisés, yo no soy mejor que Samuel, yo no soy mejor que ninguno de esos grandes hombres. Máteme, Señor. Yo le dijo, no, yo no lo voy a matar, tranquilo. Es que Dios no arregla los problemas matando a nadie, hermano. Yo no te voy a matar, yo te voy a fortalecer, yo te voy a restaurar, yo te voy a levantar, yo te voy a vivificar, yo te voy a llenar con mi presencia, yo te voy a volver a mostrar mi gloria. Al nombre de Cristo. Pero mire que Elías, aún en medio de ese desierto, lo último que hizo fue por lo menos invocar a Dios. La oración un poco negativa, pero al fin y al cabo oración. Él no dijo, no quiero saber más de Dios, no quiero saber más de... No. Él dijo, quizás estas sean mis últimas palabras, pero se las voy a dirigir a Dios. No le dijo, Señor, estoy decepcionado de ti, estoy decepcionado de la iglesia. No, Señor, el problema es conmigo. Yo no soy mejor que mis padres. Es que Elías se sentía decepcionado de sí mismo. Pero ¿cómo es posible? Es que, hermanos, somos humanos. Y por más que de una u otra forma Dios a usted llegue a bendecirlo, a levantarlo, hermano, llegarán momentos en los que usted se sienta como Elías, sin fuerza, sin deseos de vivir, se sienta decepcionado de sí mismo. Pero ¿cómo es posible que yo haya hecho esto? Que yo haya caído en esta condición. A veces Dios nos permite ese tipo de cosas para que usted y yo, como el salmista, digamos, sepa yo cuán frágil soy. No soy tan fuerte como a veces creo. No soy ese hombre de acero. Hermano, por eso yo le insisto mucho a ustedes, los hermanos, no miren a los pastores como hombres de acero. Los pastores no somos hombres de acero, hermano. Somos tan humanos como cualquiera de ustedes. En ese error se ha caído mucho en medio del pueblo de Dios. Uy, ese hombre, uy, hermano, uy, hermano. No, es un ser humano como cualquiera. Que Dios en su misericordia quiera usarlo en algún momento. Dios es Dios. Pero Él seguirá siendo hombre. Él seguirá siendo de barro. Él seguirá siendo débil. No es un Dios, no es un ángel.
Y prueba de ello es que tristemente muchos de esos que un día como que alcanzaron a endiosar a algunos, hoy ya no están. Porque Dios no se agrada de eso. Amén. No caigamos usted y yo en el error de formar dioses. Porque no solo se forman dioses cuando se coge barro y se entra en ese proceso de alfarería y se funde una imagen, no. También a veces la iglesia se encarga de formar sus propios dioses. Uy, ese hermano, uy, ese hermano, uy, la hermana, uy, el hermano, uy, el hermano, uy, y ese hermano, y ese hermano. Sí, la iglesia a veces se encarga de formar sus propios dioses. Entonces cuando esa persona se lo cree, porque desafortunadamente ha habido quienes se lo han creído, Dios le dice: fuera de aquí, yo no necesito más dioses, yo soy Dios. Yo no quiero dioses dentro de mi pueblo. Que Dios nos guarde, amados hermanos. No se encargue usted, no se preste para eso, para formar dioses, no, hermano. No esté adulando a la gente: ay, hermano, que usted, ay, hermano, que usted. No, eso bíblicamente hablando, eso es pecado. La adulación es pecado. Estar adulando: ay, hermano, que a usted como lo admiramos, que usted como usted no hay ninguno. No, hermano, como el Señor no hay ninguno. Es como el Señor no hay otro. Pero como usted y como yo, hay muchos mejores que nosotros. De eso sí tenemos que ser conscientes. Hay gente mejor que nosotros, y más espiritual que nosotros, y más diligente que nosotros. Eso sí lo tenemos que reconocer. Pero, como les decía, la historia de Elías lo que hace es enseñarnos que cuando Dios nos ve a usted y a mí en nuestra humana debilidad pasando por esos desiertos, Él nunca nos va a abandonar, nunca. Y aquí está Dios hablándole a su pueblo, porque cuando usted lee el capítulo 1 de Isaías, se da cuenta que Israel está descarriado prácticamente. Mire que Isaías comienza a tratar un problema de idolatría y de muchas cosas. Y entonces en el capítulo 1 de Isaías, Dios los invita a un arrepentimiento. Si se vuelven a Él de todo corazón, si fueren vuestros pecados como la grana, vendrán a ser como blanca nieve. Es decir, estaban descarriados, estaban mal. Para la época del profeta Isaías, años 750 antes de Cristo aproximadamente, ya Israel venía por un proceso de decaimiento espiritual. Tanto que en el año 722, es decir, unos 20 o 25 años después, viene el imperio asirio y se lleva las 10 tribus del reino del norte y se las lleva cautivas. Es decir, ya el pueblo venía en un decaimiento espiritual impresionante. Pero lo que vemos aquí es la misericordia del Señor. Mire, hermano, Dios extendiendo su mano, como también dice el profeta Isaías, Dios a través del profeta, todo el día, es decir, a través de toda la historia, extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y en las iglesias sucede algo similar. Todo el tiempo Dios está extendiendo sus manos a creyentes rebeldes y contradictores, hermano. Y ahí están, hermano, y Dios por un tiempo lucha con ellos, y Dios, hasta que Dios dice: no más. Dios mismo lo saca. Pero Dios lo intentó, Dios trató, Dios extendió su misericordia, Dios les habló una y otra vez. Pero hay gente que no endereza el camino, hermano. Hay gente que no limpia el corazón. Porque yo quiero decirle, amado hermano, si su problema fuera, por ejemplo, rebeldía en el corazón, creo que usted está en la capacidad de identificarlo y en el deber de ir a la presencia del Señor y humillarse delante de Él y decirle: Señor, guarda mi corazón, perdóname. Yo sí siento como que soy rebelde, Señor, perdóname y por favor guárdame. Si usted se humilla, Dios lo sana de eso. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su lucha? Identifíquela, hermano, antes de que sea demasiado tarde para usted mismo. Es que Dios no nos cuestiona: mire, yo sé que usted tiene estas debilidades y usted es otra, usted es un miserable carnal. No, el Señor no, Él nos conoce, Él se compadece de nosotros, dice la palabra.
Pero si es deber del cristiano identificar sus puntos débiles y llevarlos a la presencia del Señor. Porque si usted no identifica esas debilidades y no lucha para que Dios lo fortalezca en esas áreas, el diablo también las identifica. El diablo conoce sus puntos débiles. Eso no lo podemos negar, amado hermano. El diablo conoce sus flaquezas y mis flaquezas, él lo sabe. El diablo también nos conoce a usted y a mí desde que éramos niños. No desde que estábamos en el vientre de la madre, pero sí desde que empezamos a gatear, el diablo ya nos conocía, hermano. Y él ha venido haciéndole seguimiento a usted a través de toda la historia de su vida. Y por eso él conoce sus luchas, él conoce sus debilidades, él sabe por dónde atacar lo que a usted más le duela. ¿Por qué cree que la palabra nos habla de eso? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque es que ellos continuamente están... Por ejemplo, el diablo sabe que el problema de muchos, por ejemplo, es esto, es el dinero. Entonces continuamente le está poniendo por ahí cascaritas, trampitas, ofertas, dinero fácil. ¿Y cuánto cristiano, hermano, detrás de un peso fácil se ha ido? Hermano, eso es una bendición. No, no era una bendición. Eso no era una bendición. Dios para bendecirlo a usted nunca le va a abrir una puerta, permítame conjeturar un poquito. Por ahí de un negocio mal hecho, mire hermano, que no es sino que usted lleve esto a tal parte y ya se gana 20 paquetes. Uy hermano, qué puerta la que me abrió el Señor, qué bendición. Eso no es bendición, eso es una ruina. Si es dinero mal habido, que usted lo sabría, eso no lo puede llamar bendición. Pero el diablo le puso la cáscara en el camino, usted verá si la pisa o no. Él ataca de una manera, de otra. Y Dios sabe en qué condición espiritual está cada uno. En este caso, Israel, como les decía, estaba medio descarriado, pero sin embargo ahí está la misericordia del Señor con él, llamándoles y le recuerda: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí. Es la invitación del Señor. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Siempre, amado hermano. Por eso Pablo le habla a Timoteo acerca de la importancia de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Porque en el último momento Dios puede intervenir en el corazón de un cristiano que tal vez está ya más descarriado que una, pero sin embargo en el último momento Dios puede tratar con él y hacerlo volver a sus caminos. Una palabra, un mensaje puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de un cristiano. ¿Por qué? Porque a tiempo y fuera de tiempo Dios nos habla. Dios no quiere verlo a usted descarriado, arruinado, jamás, hermano, jamás. No permita esos pensamientos que a veces le pueden llegar a la mente y usted termina reflexionando: hermano, el Señor, ¿por qué me abandonó? Hermano, eso es mentira. Todo lo contrario, el Señor está luchando por evitar que usted vuelva atrás, por evitar que usted caiga en esa trampa que Satanás le ha tendido. Y por eso le invita una y otra vez: vuélvete a mí porque yo te redimí. Acuérdate, fui yo el que te redimí. Fui yo el que te saqué de la esclavitud del pecado. Vuélvete a mí. ¿Qué lo ha llevado a usted, amado hermano, si fuera su caso, a decepcionarse del Señor? Porque hay cristianos decepcionados de Dios. Hay cristianos decepcionados del Evangelio. Hay cristianos decepcionados de la fe. Y han llegado a reflexiones muy negativas. Como Asaf. Recuerden a Asaf, después de todas esas reflexiones que él hizo, él dice: verdaderamente en vano he lavado mis manos en inocencia. Eso ha sido en vano.
yo haberme guardado, yo haber servido, yo haber llevado tanto tiempo allá, yo apoyé para construir ese templo, y según ellos dizque en vano. Mire el diablo, que el Señor lo reprenda, hasta dónde puede llevar a un creyente a descender solo en su mente, amado hermano, en su mente. En vano he limpiado mi pecado, en vano he lavado mis manos en inocencia, en vano he apoyado la iglesia, en vano he trabajado, en vano he aportado, en vano, en vano. ¿En vano? ¿Se cree que servirle a Dios es en vano? ¿Usted cree que serle fiel al Señor es en vano? Jamás, hermano, jamás. Es el diablo el que quiere, hermano, distorsionar su mente, ponerlo a pensar porquerías. Y por eso hay cristianos decepcionados, según ellos, de Dios. Hermano, es que yo, mire, han pasado tantos años y yo no veo nada. No, hay que examinarse es ¿por qué yo no he visto nada? ¿Por qué? Entienda una cosa, amado hermano, el problema siempre será nuestro, no de Dios. El problema no es de Dios. Si las cosas no van bien en su vida, usted tiene que examinarse a ver qué está pasando. El problema no es de Dios. Dios no lo abandonó a usted, Dios no lo desamparó. Dios tampoco se olvidó de usted. Él no se olvida de nosotros. Podrá la mujer que dio a luz a su hijo olvidarse de él, pero yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Nunca. Mire, Asaf retrata perfectamente esa condición a la que puede llegar el cristiano. Asaf es honesto y reconoce, él dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel y para con los íntegros de corazón. Eso no lo pongo en duda, pero en cuanto a mí, dice él, por poco resbalaron mis pasos, por poco. Casi me descarrío, y él reconoce por qué. No fue porque Dios me abandonó, no fue porque Dios me dejó. Él dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Mire lo que puede llevar a un creyente a un descarrío espiritual: envidia, tener envidia de los arrogantes. Ver al vecino que consigue una cosa y la otra y una cosa y carro nuevo y moto nueva y muebles nuevos y usted. Primero, usted no sabe qué hace el vecino, ¿o no? El vecino puede estar por ahí lavando dinero, puede estar haciendo cosas raras, y por eso cada rato cambian muebles y moto nueva y carro nuevo y una cosa y la otra y viajes a San Andrés y usted venía al centro, puede ir ya por falta de pasajes. ¿Ah? Sí, hermano. A veces ni un cono se puede chupar. Entonces mire que el diablo usa esas cositas para decirle, ¿y dónde está tu Dios? A ver, ¿dónde está tu Dios? Mírelo a él, vea. Y no va a la iglesia. Si ve que uno no tiene que estar metido en una iglesia, mírelo a él, vea. Mire esa señora, vea. Y no va a la iglesia. Es más, ella va donde una señora por allá Girardota. Y mire, ojo que si usted no está bien ubicado espiritualmente, eso lo acaba de desubicar. Porque cuando el Hijo de Dios está bien ubicado espiritualmente, él entiende, no, es que eso va a pasar. Esa gloria que usted le ve hoy a esa persona, eso va a pasar. Máxime, si son cosas mal habidas, peor todavía, peor. Que Dios nos guarde de uno ponerse a envidiar a la gente que consigue por ahí cosas mal habidas. Pero hermano, cuando un cristiano está descuidado en la vida espiritual, aún eso le puede pasar, eso le puede pasar. Entonces el enemigo va a ponerlo a meditar. Mire, vea, él no va a la iglesia, él no es cristiano. ¿Usted cuánto lleva pelando de la rodilla en esa iglesia? Le dice el diablo. Y a ver qué ha pasado con usted. Tenga cuidado, hermano. Son esos desiertos espirituales por los que puede llegar a pasar un cristiano. Y comienza a hacer reflexiones negativas, en falso. Sí, hermano, yo no sé por qué Dios no me bendice a mí. No, Dios sí lo bendice, hermano. El solo hecho de que estemos en pie,
de que estemos bien, hermano. ¿Usted sabe cuánta gente hay en una cárcel en este momento privada de la libertad? Nosotros estamos bien, hermano. Que quisiéramos más, sí, es que el ser humano siempre va a querer más, es natural. Pero uno tiene que aprender a conformarse con lo que Dios le quiera dar. Y cuando Dios se lo quiera dar. Pero usted debe, hermano, mantener siempre en su corazón la confianza de que mientras se mantenga fiel, Dios no lo va a desamparar. Dios lo va a sostener. Dios lo va a levantar y Él lo va a bendecir. El problema es cuando usted deja el buen camino, el camino de la fe, y permite que la incredulidad ingrese a su corazón. Y por eso continuamente sus pensamientos son negativos, sus pensamientos son de derrota, son de fracaso. Y se convierte eso en una lucha, hermano, que llega usted al culto y ve a ese hermano de allá estrenando, y mira para allá y otro hermano estrenando, y usted con esa camisita que ya parece, hermano, ya un colador, ya no la puede ni lavar muy duro porque pronto se le... Hermano, todos pasamos en algún momento por eso, hermano, tranquilo, tranquilo. Yo llegué a saber qué fue tener los zapatos rotos, yo llegué a saber eso, hermano. Pero gracias a Dios hoy no los tengo rotos ya, hermano. Porque Dios es bueno y misericordioso. Entonces yo en ese tiempo hubiera mirado, por ejemplo, mi pastor vestía muy bien en ese tiempo, usted lo veía bien elegantemente vestido, andaba en un carrito muy bueno también. Para la época era un carrito muy bueno. Entonces yo me amargo por eso. Y mi esposa y yo sí estábamos pasando, hermano, por esas situaciones terribles, terribles, terribles. Hubo una época que fueron varios años que yo tuve una sola muda de ropa para los domingos. Todos los domingos me veían con mi pantalón café y mi camisa azul y la misma corbata, todos los domingos. Esa era la ropa de los domingos, no había más. No había más. Pero sin embargo, con todo eso, hermano, y usted cada domingo nos veía a mi esposa y a mí evangelizando, predicando, haciendo la obra del Señor. Y otros con abundancia y con bendición, hermano, y cosas por aquí, ropa, y uno no puede detenerse a mirar esas cosas. No, siga usted para adelante con la ayuda del Señor. Gente que nos menospreció, tenían casas, no casas. Llegaban a la iglesia, usted lo veía así, esa. Sí. Hoy, hermanos, esa gente, usted pregunta por ellos y ya no están. Entonces, por eso le digo, hermano, si usted se pone, como dice Asaf, a considerar la prosperidad de los impíos, porque a veces hay gente impía dentro de las mismas iglesias. No crea que los impíos todos están afuera, también llegan a las iglesias y no se convierten, pero están ahí. De tiempo en tiempo hay impíos en las iglesias. Y cuando pasa el tiempo y Dios le permite a uno mirar hacia atrás, uno se da cuenta, aquella persona realmente nunca nació de nuevo. Aquel otro, pero usted los veía en la iglesia. Eran los prósperos de la iglesia y los bendecidos. Y tristemente en su momento, tristemente para ellos, a nosotros nos vieron con menosprecio. Nos menospreciaron porque, claro, nos vieron llegar, hermano, mal en todo el sentido de la palabra. Y cuando Dios, por su infinita misericordia, comenzó por ahí a levantarnos, hermano, y ya aquí un liderazgo, uy, hermano, eso sí que fue un baldado de agua para muchos. Al diablo no le gustó eso. Cuando Dios lo quiere bendecir a usted, el primero que enoja es el diablo, hermano. Es el primero. En la iglesia donde mi esposa y yo crecimos, yo le pusieron a usted que se levantó un polvero. El día que Dios puso en el corazón del pastor ponernos a mi esposa y a mí, encargarnos de un grupo, porque como les he dicho, nunca nos nombraron como líderes, nunca. Está la hora que a mí nunca me han nombrado como líder todavía. El pastor dijo, el hermano Pedro va a quedar encargado del grupo por unos días mientras ponemos un líder.
No ha llegado ese líder todavía. Estoy esperando a que llegue. Amén. Ni siquiera nos nombraron de líderes. Fue Dios el que ya fue dando testimonio y a lo último ya éramos de los líderes para la gloria del Señor. Y eso levantó un polvero en la iglesia que los líderes antiguos se le levantaron al pastor. No lo disimularon, se le levantaron al pastor, que a él cómo se había ocurrido poner, pues no lo dijeron así, pero en otras palabras, a un pelagatos como yo. ¿Sí? Así nos veían, hermano, como pelagatos. Eso es tremendo, hermano. Si usted se descuida, esas cosas lo aplastan. Eso lo aplasta, eso lo mata. Y ellos bendecidos económicamente y en otras cosas. Y nosotros no estábamos bendecidos. Económicamente no estábamos bendecidos. Al contrario, todas las necesidades del mundo. Pero para la gloria del Señor le podemos decir, hermano, mi esposa y yo no nos dejamos afectar de esas cosas. Seguimos para adelante, perseverando, alabando al Señor, sirviendo al Señor. Y toda esa gente, tristemente le tengo que decir, toda esa gente, porque no fueron uno ni dos, fueron muchos, hoy no están. Hoy no están. Entonces mire, amado hermano, que cuando usted se mantiene fiel, a pesar de lo que sea, primero Dios va a dar testimonio de usted. Dios lo va a bendecir. Él no lo va a desamparar. Dios nunca lo va a desamparar a usted, amado hermano. Manténgase fiel. Recuerde lo que le dice el Señor, vuélvete a mí. En otras palabras está diciendo, no te apartes de mí, no te alejes de mí, no me olvides. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Yo no sé, hermano, cuál sea su condición espiritual, pero Dios sí la conoce. Y Él en esta hora le dice, no me olvides, hijo mío. Todo lo contrario, vuélvete a mí. Tengo todavía bendiciones para ti. Tengo todavía propósitos con tu vida. No te alejes, no te dejes engañar del diablo. Vuélvete a mí, porque tú eres mi siervo, porque yo te redimí. Póngase de pie, amado hermano, y vamos a darle gracias al Señor por el consejo de su bendita palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, yo te alabo, yo te glorifico, mi Dios. Mil gracias te doy por este consejo de tu palabra que hoy has puesto en mis labios, Señor. Gracias, porque tú nos amas, porque tú te compadeces de nosotros, porque te acuerdas de que somos polvo. Señor, gracias. Tu palabra nunca llega en vano. Si tú la has enviado de esta manera es porque tú sabes que hay quienes necesitaban este consejo. Padre, ten misericordia de aquellos hermanos y hermanas que se han visto a punto de volver atrás, que se han visto a punto de tirarlo todo. Ayúdales, porque detrás de eso han estado Satanás y sus demonios, tratando de engañarles, de confundirles, de robarles la fe. Guarda a mis hermanos, dales la gracia, dales la fortaleza que necesitan para levantarse de esa condición, para levantar su mirada al cielo y para seguir creyendo que mientras se mantengan fieles a ti, tú nunca los vas a desamparar, tú siempre les vas a ayudar. Padre, glorifica tu palabra, ayúdanos a retenerla en nuestros corazones y a ponerla por obra en nuestras vidas. Gracias por habernos redimido, Padre. Gracias por habernos salvado. Gracias por tanta bondad y tanta misericordia de tu parte para con cada uno de nosotros. Mil gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya.